Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amables oyentes de su programa Un Café con Germancho, hoy con una invitada especial, la doctora Irma Luz Herrera Rodríguez, economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos, Universidad Externado de Colombia, magíster en gestión pública de la Universidad de los Andes y representante a la Cámara por Bogotá. Bienvenida y gracias, doctora Irma, por venir a este programa. Gracias, Germán. Muy complacida de estar aquí contigo en la emisora Positiva Estéreo y también en este programa, aquí después de almuerzo, un café con Germancho. Muchas gracias. Es bogotana, ha participado en el partido político Mira Así es. desde sus inicios en el año 2000, desarrollando trabajo político y social. En estos años se ha desempeñado, entre otros, como asesora política del Consejo de Bogotá y del Congreso de la República. A partir del año 2008, ejerció como directora política regional del partido Mira, teniendo como especial énfasis el trabajo en territorios como Cundinamarca y Bogotá. En su labor para el partido, ha apoyado en el diseño, estrategia y gerencia de las campañas electorales a nivel nacional e internacional. Desde el año 2015 hasta el mes de septiembre de 2022, ejerció como vicepresidenta del partido político Mira. Empecemos contándole a nuestros oyentes sobre cuál considera su mayor logro en la vida profesional. Bueno, muchas gracias. Aquí hay un resumen muy corto y muy concreto de toda esta oportunidad que nos ha dado el partido Mira de servirle al país. Y creo que ese ha sido el mayor logro profesional. Desde niña anhelaba servirle al país de alguna manera. Escogí mi carrera, que es la carrera de economía, con ese propósito. Y yo creo que en este momento ese logro máximo ha sido poder estar en el Congreso de la República, servirle a las personas a través de esta gestión que se realiza en el Congreso. Agradecida también con el partido Mira porque siempre ha creído en la mujer y en la juventud. Yo entré muy joven al partido y se me dio esa gran oportunidad de conocer, de aportar, de apoyar esta causa de servicio con honestidad, y desde esta corporación creo que es el mayor logro profesional que hasta ahora he tenido, gracias a Dios. Cuéntenos ahora sobre su experiencia como representante de la Cámara. Bueno, ha sido realmente una experiencia maravillosa porque cuando yo llego a la Cámara de Representantes en el 2018, ya había 18 años de trabajo del partido Mira en Colombia, un poco menos, tal vez 16 años de tener senadores, de tener congresistas. Entonces había ya un nombre que el partido ganó una muy buena reputación con el inicio de nuestra senadora Alexandra Moreno Piraquí, de nuestros senadores que continuaron esta labor, el senador Carlos Baena, el senador Manuel Virgüez, la senadora Gloria Estela Díaz, bueno, y ya había un recorrido también en la Cámara de Representantes. Entonces, para mí fue realmente muy positivo llegar y encontrar que había un ambiente de reconocimiento al partido y había un nombre allí. Esto pienso que es de lo más bonito, de lo más importante, aunado a que desde el Congreso se pueden hacer muchas cosas. Hay la posibilidad de servirle a la gente, no solamente de pensar en leyes, en propuestas, en ideas de cambio, sino también de hacerle un control al gobierno nacional, que es importante. Cómo incorporar, por ejemplo, ideas en los planes de desarrollo nacionales. Bueno, eso creo que ha sido de lo más importante. Un poco complejo. En estos 8 años he estado sola en la Cámara. No he estado acompañada por ahora con ninguno del representante de mi partido, pero en este 8 de marzo, que son las elecciones al Congreso, esperamos que este panorama cambie y que podamos hacer bancada también con un gran grupo de personas del partido que compartan nuestros ideales. A veces también el Congreso es un poco hostil en el trato, es a veces complejo, bueno, las discusiones, las peleas políticas, cargar como con una mala fama que hay
todavía del Congreso de la República, pero sí he de decir que he conocido también muchas personas de otros partidos que llegan con un deseo de trabajar, de servir, y eso también es resaltable. Ahora hablemos sobre el tema de libertad religiosa y de cultos, Bueno, ese por tema favor. es muy importante en nuestra Constitución. La libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental, un derecho humano. Es un derecho muy importante porque es intrínseco en cada uno de nosotros, pero nos permite también manifestar cuál es nuestra religión, si tenemos alguna creencia, alguna fe, si no la tenemos también, porque la libertad religiosa, Germán, tiene que ver con ese derecho a creer, pero también a no creer, a ser muy respetado también, a poder ejercer su credo, pero también si no tiene o no cree, pues a que eso sea respetado. Eso es un trabajo que el Partido Mira ha querido realizar en el Congreso, que es resaltar y trabajar por la libertad religiosa. Muchas organizaciones basadas en la fe, iglesias, congregaciones, existen en nuestro país. Todas deben ser respetadas. Debemos entender que muchos colombianos, una gran mayoría de colombianos, tenemos una creencia, con base en eso actuamos, pueden ser diferentes y eso hay que respetarlo. Pero hay algo muy importante en lo que todos nos unimos, todos los que somos creyentes en Dios, y es que todos queremos servir. El sector religioso tiene un trabajo social impresionante, Germán, por los niños, por los jóvenes, por los adultos mayores, por las mujeres cabeza de hogar, por las personas con discapacidad, por la educación. Todo el trabajo que hace el sector religioso en Colombia es muy importante y a veces no ha sido tenido en cuenta en su labor social. Si las alcaldías, las gobernaciones tomaran en cuenta más al sector religioso, podrían ser unos grandes aliados de todo ese trabajo social que hay que hacer, de, por ejemplo, las metas en ciertos aspectos, las metas en nutrición, las metas en educación, las metas en construcción de escuelas, en luchar contra el hambre, en todo eso el sector es un aliado. Entonces lo que ha hecho el partido es levantar la mano por el sector religioso en Colombia y decir aquí hay un sector que independientemente de sus creencias tiene un gran aporte, tiene programas, tiene proyectos, tiene resultados, un sector que ha sido muy modesto, o sea, un sector que ha estado callado, que no ha esperado el reconocimiento de nadie, pero que sí ha hecho un gran trabajo y a eso es que nos hemos dedicado. Por eso hemos incluido los temas en los planes de desarrollo. Desde el gobierno Santos aparece esa palabra, el sector religioso, la libertad religiosa, en un plan de desarrollo para reconocer a todos los líderes del sector, pero también para que haya una política pública orientada al sector, que haya indicadores que midan, por ejemplo, ese gran trabajo que hace. Un poco lo que se ha hecho en Colombia para destacar el papel de las mujeres en el rol de su hogar, que era algo que no se contabilizaba, algo que simplemente sucedía y ya, pero nadie reconocía el gran valor. Ahora, si lo traducimos en pesos, si lo traducimos en gestión, pues ahí vamos, nos hemos encontrado unas grandes sorpresas, así que hay que implementarlo. Somos también los autores de una ley de libertad religiosa que va orientada un poco a eso, a desarrollar todos estos aspectos ¿Cuál es la ley? y esta es la nueva ley de libertad religiosa. Se llama así, ley. Así es, la ley, o más bien es la ley que reconoce al sector religioso en Colombia y su aporte social en este país. Una ley valiosa porque nos permite que haya como que se conozca cuántas iglesias existen en Colombia, cuántas organizaciones, qué hacen, a qué se dedican, cuánto aportan, qué programas tienen. Y bueno, también un poco enseñarle a las personas, desde los comunicadores, desde el sector oficial, sector público, el respeto y cómo se debe tratar para evitar violencia o discriminación hacia el sector religioso.
Así un poco es como el trabajo de todo nuestro partido en torno a este tema. Muy interesante. Gracias, Germán, Hay, así es. hay un odontólogo que se llama Marlon Becerra. Sí, lo Si conocemos. hay, si hay un odontólogo haciendo entrevistas, yo soy arquitecto. Yo Sí, dije, yo también puedo hacer claro, algunas entrevistas. claro. Y le pregunta a la Y mujer, construir la verdad. sí señora, Ayudar a construir, sí, la él verdad. les pregunta a la mayoría de los invitados en una balanza, ¿cómo ha sido su vida, doctora Irma? ¿Fácil o difícil? Bueno, en una balanza yo creo que han sido las cosas más fáciles que difíciles. Em, Tal vez antes de conocer el camino de Dios, en mi caso que soy cristiana, era más difícil, pero una vez ya llego a la iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo, todo cambia. Yo llegué muy joven, muy niña realmente, y desde ese momento todo fue más fácil. Ya llevo muchos años allí en la iglesia, casi 40 años, entonces creo que si hago ese balance, pues es mucho más lo fácil, lo bonito, lo agradable que me ha pasado en la vida que lo complejo. Sin que eso quiere decir que no pasen situaciones o que haya que superar ciertos retos, ciertas dificultades, pero de la mano de Dios todo es más fácil. Entonces yo creo que es un balance más positivo. Muy alentador ese. Así es, sí. Además que a muchas personas les ha tocado muy difícil, entonces ahora que nosotros estamos en este trabajo, vamos a los barrios, conocemos las personas, sus dificultades, sus necesidades, y bueno, uno se sorprende de las historias tan difíciles y es cuando se valora lo que Dios nos ha dado. Entonces eso también nos sirve para tener optimismo y para decir, no, seguramente hay personas que les ha tocado mucho más complejo, de manera que siempre agradecidos con Dios por eso. Ahora hablemos sobre el papel de la mujer en la política colombiana. Muy importante, como el papel de la mujer en la sociedad, en la democracia. El papel de la mujer en política es fundamental porque equilibra, porque eso significa equidad, porque las mujeres se han esforzado mucho para superar muchas barreras, para estudiar, para demostrar sus capacidades. Y en política, hace unos años no había muchas mujeres, era difícil encontrar mujeres. En el año 2000, cuando nació el partido Mira, por ejemplo, el balance era desalentador. Todavía se estaban las mujeres trabajando por muchos derechos, diciendo hay que hacer cuotas. En las listas debemos tener una cuota, debemos tener por lo menos el 30% para pertenecer a estas listas y poder aspirar a un cargo. También, pues la violencia contra las mujeres había y todavía hoy hay en estos ámbitos, el no creer, no confiar en la capacidad de la mujer. Entonces, todas estas barreras y retos, pues creemos que se han superado. El partido Mira, por ejemplo, le da mucha participación a la mujer desde el Sí. inicio, siempre las bases de mujeres, líderes y luego convertirse en concejalas, diputadas, congresistas, pues bueno, eso ha sido un proceso muy bonito en el partido, muy estimulante, nos ha permitido llegar a muchas mujeres, trabajar de la mano con los hombres. Eso creo que es importante, no feminismo, no machismo, sino un trabajo conjunto entre hombres y mujeres, que haya reconocimiento de sus capacidades, que el hombre respete a la mujer respete al hombre, porque todos tenemos esas capacidades para trabajar en diferentes ámbitos. Y las mujeres congresistas pues demuestran que son muy juiciosas, acuciosas, detallistas, Disciplinadas. permanentemente Claro. disciplinadas, aportando ahí en los detalles de las leyes. Creo que las mujeres eh, hemos demostrado que podemos hacer las cosas igual, que podemos trabajar muy bien y bueno, pues cuanto más en esta labor política que requiere mucha honestidad, transparencia, buen manejo de los recursos públicos, hablando por ejemplo de las alcaldesas, de las diputadas, perdón, de las gobernadoras. Entonces, ahí también hay mucho que aportar desde ese trabajo que la mujer y las capacidades que tiene
de organización y de apoyo a la comunidad. Germán. ¿Cuántas senadoras hay en este momento del partido Miras? Bueno, en este momento somos 4 congresistas, 2 mujeres, 2 hombres, bueno, ahí como siempre el sistema cremallera. En algunos lugares, en algunas épocas hemos tenido 3 mujeres, 1 hombre. Bueno, siempre hay mucha equidad aquí Ah, ha no estado solamente, equilibrado. sí, no solamente en las listas, porque cuando dicen Sí. candidatas, ¿cuántas mujeres candidatas hay? Nosotros, por ejemplo, tenemos en mira a veces más del 50%, 60% de mujeres. Hay mucha mujer participando en mira, Germán. Más mujeres prácticamente. Más mujeres. A veces nos toca tener en cuenta la cuota de hombres en algunas zonas, pero sí también destacamos que hay hombres que han trabajado por nosotras allí en el partido. Ahora está nuestro senador Manuel Virgües como presidente del partido. En su momento estuvo el doctor Carlos Alberto Baena López como presidente, el senador Guevara también fue presidente y nuestra senadora Alexandra Moreno fue presidenta del partido. Entonces, hay como un trabajo conjunto y los hombres también trabajando por las mujeres, defendiéndonos, ayudándonos, porque eso también incluye a los hombres o debe incluir a los hombres todos estos procesos de trabajo por la no violencia contra la mujer, no estigmatización y apoyo a la mujer. Por favor, doctora Irma, cuéntenos ahora su opinión sobre cómo la inteligencia artificial, que es un tema De muy moda, actual, sí. puede ayudar tanto en las campañas políticas como en el trabajo como tal de la actividad política. Sí, claro. Como en todas las cosas en la vida, la inteligencia artificial, si se usa bien, es positiva, si se usa para las cosas buenas, si se usa para las cosas malas, pues vamos a ver situaciones Sí. complejas, pero todo lo que se use para bien, pues bienvenido. Nosotros somos autores de un proyecto precisamente ahora en el Congreso que busca que en este desarrollo de la inteligencia artificial en Colombia se haga con responsabilidad y con ética y que pues, tengamos ese cuidado para que esta herramienta sea una herramienta para bien, sea una herramienta positiva y que se puedan hacer los controles correspondientes para no afectar la vida de las personas, la seguridad, los datos. Bueno, ese es como Sí, muy importante. el enfoque del proyecto. Y pues estamos también utilizando herramientas en muchos aspectos, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos saber un tipo de información, a veces hay información masiva, una cantidad de datos que en política son muy importantes para tomar decisiones, para presentar proyectos de ley. Si tenemos una gran cantidad de datos con inteligencia artificial, podemos Depurar. prácticamente depurarlos, trabajar con ellos, hacer estadísticas, tener resultados. Si queremos hacer, por ejemplo, si hacemos una encuesta, entonces la inteligencia artificial nos permite rápidamente, en tiempo inmediato prácticamente, conocer los resultados y cualquier tipo de información que se pueda realizar para hacer un compendio, para hacer un resumen de toda la información. Creo que es cada vez más tiempo se usa la inteligencia artificial para incorporarla a esta labor política, que si vemos es el lado positivo, que es importante que en todo caso la empatía que se tiene con la gente, el estar en contacto permanente con la gente, escuchar a las personas es irreemplazable. Eso Sí, también el es contacto complejo. humano Humano, seguirá siendo, exactamente. Y para mí es muy saber, importante, por eso, sí, por las entrevistas en este momento las hago virtuales precisamente por eso, porque me gusta más en este momento así es. estar en vivo, Es muy diferente que hacerlo, es muy diferente, es estar correcto. cerca, poder conocer las personas, la problemática de manera directa con la gente, pero sí es muy importante también tener herramientas que nos ayuden a ser más eficientes, a tener Claro, la información rápidamente. Eso creo que es un excelente uso, ética, responsabilidad, pero también no olvidar que nos asiste como seres humanos una responsabilidad en el manejo de la información y en la toma de decisiones. claro que sí. Ahora hablemos sobre los proyectos que adelantan
en la Cámara? Bueno, pues hay varios proyectos, hay cerca de 6 proyectos que estamos allí ya debatiendo. Hoy precisamente estamos esperando que entre hoy y mañana, que se termina la legislatura actual, el 16 de diciembre, podamos sacar adelante otra ley, tiene que ver con la educación financiera. Como desde niños enseñamos a los pequeños, a las nuevas generaciones, a trabajar bien sus finanzas, a ahorrar, Que no a... hemos tenido educación Así financiera. es. Por falta de esa educación financiera, nos endeudamos en créditos Sí. costosos, nos sobreendeudamos, no sabemos tal vez ahorrar, no se nos dificulta ahorrar, gastamos más de lo que tenemos, Malos no administradores invertimos. somos en este país. Así es, malos administradores. Y eso es Falta en de parte no solo aquí a una educación. escala de un hogar, sino también, por ejemplo, la administración pública. Si somos buenos administradores de los recursos públicos, pues nuestro país tendría realmente otro rumbo, sería muy diferente. Tenemos también en curso un proyecto de ley de seguridad vial, hay que seguir protegiendo a todos los actores viales. Más de 8.000 muertes en lo que va ocurrido este año han ocurrido en nuestro país por falta de conocimiento vial, de ser buenos actores viales. Eso es una cifra Y dolorosa, alta. pero además evitable. Ahí tenemos otro proyecto, un proyecto de ley que busca que la oferta pública del Estado sea conocida a tiempo, de manera rápida, expedita por las personas, por los colombianos, y la puedan aprovechar en tiempo real, que no se vaya a presentar el ciudadano a una oferta pública, no, ya pasó el tiempo, los requisitos eran otros, usted no los cumplió, pero el ciudadano tal vez nunca llegó a conocerlos en plenitud. Entonces necesitamos que todo eso, toda esa oferta que el Estado realiza, que el Estado da para los colombianos, ellos la puedan conocer. Tenemos un proyecto muy lindo, Germán, que se llama Jóvenes al Campo, cómo retornar, que los jóvenes que están Importantísimo. en la ruralidad, pues no, más bien se motiven a quedarse allá y no tengan que venirse a la ciudad, sino que continúen ese trabajo tan importante allí que hicieron sus padres en términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, pero también cómo tecnificamos, cómo le brindamos más herramientas de tecnificación para que el joven se quede allí y empecemos y sigamos trabajando en el campo y no dejemos morir el campo. Empezando por el Bueno, acceso al Internet, correcto. las El telecomunicaciones. acceso a las telecomunicaciones, la tecnología también para procesar alimentos, para eh, crear, para tener también capacidades allí científicas para crear y fortalecer nuestro campo. Eso pues entre otros proyectos, acabamos de sacar el proyecto de ley de micronegocios, una política pública para todas las tiendas, panaderías de barrio, misceláneas, todos esos pequeños unidades económicas que uno ve en los barrios, que les ha hecho falta capacitación, formalización, que acceden a créditos muy altos, informales, los mal llamados gota a gota, y que tienen un problema complejo de servicios públicos. Entonces, en esa ley que debe reglamentarse pronto por el gobierno nacional, vamos a tener muchos beneficios para estas personas que día a día se levantan a abrir su micronegocio, a aportar a la economía local y a aportar también a la economía del país y de sus familias. Claro que sí. ¿Hay alguna anécdota por ahí que nos pueda comentar sobre su trabajo en la política en estos 25 años? Bueno, pues muchas anécdotas. Creería que tal vez al principio, cuando llegamos allí, pues bueno, uno imaginaba tal vez muchas cosas diferentes, ¿no? Cómo sería el ritmo. Incluso recuerdo que cuando llegamos a la Cámara de Representantes, pues éramos solamente una persona, como les decía, en mira, pero empezábamos a ver cómo también por esa muy buena fama que teníamos prácticamente, nos empezaban a llamar, era por el nombre de la representante del Mira, la representante del Mira, que era realmente para mí un honor porque no era conocida en el ámbito público, pero sí nuestro partido tenía un gran reconocimiento. Entre otras esas, la posibilidad tal vez de compartir con
mujeres al principio cuando hicimos nuestra ley de cuidadores, que también es una ley que para nosotros fue muy importante, personas cuidadoras con discapacidad, poder construir con ellas esta ley, conocer mamás esforzadas, valientes, que dejaron todo por cuidar sus hijos, aún su vida laboral, y allí pues conocimos muchas de ellas, sus familias, sus historias, que nos conmueven mucho y bueno, nos motivan siempre también a trabajar por las mujeres de nuestro país y por esas cuidadoras. Por favor, doctora Irma, los datos de contacto, redes sociales para los oyentes y Ay, amigos bueno. del programa Un Café con Germancho que quieran tener mayor información sobre el partido político y sobre las leyes aprobadas durante su gestión, Muchas que nos ha gracias. comentado. ¿Cuáles Muchas serían gracias, los pues los invitamos datos de aquí a contacto? seguirnos en Instagram. En Instagram la cuenta es Irma Luz Herrera. Ahí nos pueden seguir y también en nuestra cuenta de X, Irma L. Herrera, arroba Irma L. Herrera. Muy invitados a seguirnos, a evaluar el trabajo, porque sí es muy importante que cuando demos el voto por alguien, que cuando escuchemos alguna propuesta podamos evaluar el trabajo y bueno, prácticamente los colombianos son los que deciden si nos renuevan el contrato o no. Nosotros somos trabajadores y estamos contratados por el pueblo colombiano, un cierto número de electores nos contrata para ir a hacer una labor allí en el Congreso de la República, pero también en las calles, también en los barrios, también con la gente, no solamente en la corporación, sino en el territorio. Entonces, ahí muy invitados a que nos sigan, nos comenten y nos hagan saber propuestas, hasta las quejas también se las recibimos, Claro. porque sabemos y entendemos que hay mucha queja alrededor de la política, pero también contarle a los colombianos que es importante participar, que no porque veamos algo negativo en lo político nos ausentemos, nos alejemos, más bien digamos no participemos, sino por el contrario, si hay algo que no nos gusta, si hay algo que no queremos que siga siendo igual, bueno, hay una solución, hay una respuesta. Hay congresistas que nos gusta trabajar, hay congresistas que, como los del partido Mira, que durante estos 25 años hemos trabajado con honestidad y la honestidad está en todo, desde cómo votamos, desde cómo nos hacemos elegir, desde cómo le decimos a la gente que estamos votando, que el ciudadano tenga la confianza de saber que lo que decimos es porque se hizo así y nunca hemos estado vinculados a ningún acto de corrupción en 25 años, Germán. En Mira más que una persona es esa marca, ese sello, muy importante. un sello que queda del partido Mira para todos los que pasan por allí. También invitados a seguir las redes del partido Mira y a hacer seguimiento, a participar y a tomar decisión. Si no queremos más corrupción, si no queremos más noticias vergonzosas, si no queremos más despilfarro en los recursos públicos, pues hay que tomar decisión y hay que elegir. Y para elegir, pues hay que conocer quiénes están allí para darles o no, validarles o no su trabajo. ¿Hay alguna frase de algún libro, poema o refrán que nos pueda compartir, que deje algún mensaje positivo para los oyentes y seguidores del programa? Bueno, sí, siempre en nuestro trabajo, en nuestra labor, recuerdo una frase de una mujer que amo mucho, que es mi líder espiritual, la doctora María Luisa Piraquide, líder espiritual de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. Ella en algún momento nos decía que servir es lo que quedará en el recuerdo de la gente y que quedará aún en la historia, pero que eso no es lo importante es a dónde se va a llegar con todo este camino de trabajo por la gente y también cómo se impacta una vida, un corazón, una familia, una sociedad con el servicio. Entonces siempre tengo presente esta frase porque servir es para lo que debe estar la política, no para servirse a sí mismo, sino para servir a los demás. Y complementario a esto, ¿cuál es el sueño grande o pequeño que no se le ha cumplido? Bueno, son muchos, muchos grandes y pequeños.
Bueno, yo creo que anhelo compartir mucho tiempo con mi familia. Queremos con ellos hacer un viaje y bueno, en esa labor hemos estado planeándola a veces por tanto tiempo que no es posible organizar por las labores, pero creería que ese es como un sueño inmediato, poder cumplirle ese sueño a mis padres que lo han anhelado. Y tal vez un sueño así muy grande, poder servirle también al país un día cuando nuestro partido llegue a la presidencia de la República, que es un anhelo, una esperanza y una promesa que tenemos y que estamos buscando. ¿Cuál es el mejor recuerdo de niña que tienes cuando salía a vacaciones? Bueno, cuando salía siempre recuerdo que mis padres me llevaban a unos cursos de natación. Entonces, cuando ya se acercaba la época de vacaciones, pues bueno, eso era lo que esperaba. Mis padres siempre estuvieron muy pendientes de nosotros, no nos dejaban que nos aburriéramos en casa, sino que hiciéramos cursos de natación, de manualidades, que aprendiéramos muchas cosas. Siempre recuerdo que era el momento esperado para ir y hacerlo, porque además era de sus empresas que generaban estos espacios, nos permitía compartir con ellos, pero aprender muchas cosas y compartir con muchos niños. Fue una infancia muy feliz, gracias a Dios. ¿En Bogotá? ¿En qué parte? En Bogotá, en el barrio Delicias de la localidad de Kennedy. Por eso también ahí seguimos visitando la localidad. Doctora Irma, el tiempo, como dicen en radio Avanza. y televisión, es corto. Sí, muchas gracias. Palabras de despedida de la doctora Irma en este su programa Un Café con Germancho. Bueno, Germán, muchas gracias por este espacio, por esta oportunidad, un espacio muy agradable, muy bonito, de reflexión, de estar un poquito, nos salimos allí de esa labor en el Congreso para contarle aquí a quienes nos escuchan. Y la labor del Congreso es muy importante. Quiero que también lo sepan, que es importante quién está en la presidencia y elegir presidencia, pero que es tal vez más importante votar muy bien al Congreso de la República, porque en el Congreso, además de legislar, además de hacer muchas leyes, lo que se hace es un control político al gobierno y hay un freno también a muchas cosas que se hacen desde el Ejecutivo sin la debida coordinación, sin el debido manejo, sin el debido control. Bueno, muchas cosas serían difíciles. Creo que el Congreso ha jugado un papel muy importante, sobre todo en este último periodo, de hacer control político y también de proponer. En el caso de nuestro partido, proponer mucho, hay mucho por trabajar, hay mucho por hacer por el país y tal vez una de las cosas más importantes es participar en lo político, no solamente aspirando, sino también votando, controlando, solicitando rendición de cuentas, vigilando, informándose muy bien para poder decidir lo mejor por nuestro país, que es un país hermoso, un país maravilloso que tiene muchos recursos, no solo naturales, sino también recursos financieros que hay que cuidar para bien de nuestro país, para que la calidad de vida de los colombianos sea mejor, porque tenemos todo para hacerlo. Nos ha hecho falta es una buena administración, por eso hay que estar vigilantes y participar también en todas las decisiones públicas. Muchas gracias por su participación en este programa, Muchas gracias mi a ti, estimada Germán. doctora Irma, y a todos nuestros amables oyentes. Muchas gracias por su compañía. Los espero la próxima semana en una nueva emisión de su programa Un Café con Germancho. Germancho. Muy agradable. Bendiciones, amigos. Muchas Gracias. gracias.